Hola. Buenos días a todos en Latinoamérica. Buenas tardes en Madrid. Bienvenidos a esta webinar gratuita de la Asociación Internacional para la Prevención del Fraude, ICPF. Hoy vamos a tener la participación de Innova TSN. Me acompaña José Manuel Martínez. Hola, buenos días. Director comercial de Innova y cofundador de la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude, ICPF. Bueno, la charla de hoy será sobre el soporte analítico para la identificación de fraudes y lo presentará Arantxa Ortiz. Hola, Marta. Hola, Arantxa. Bueno, voy a presentaros a Arantxa. Arantxa es licenciada en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Desde entonces su carrera ha estado ligada a la identificación e implantación de soluciones que ayudan a las empresas a rentabilizar sus esfuerzos y a desarrollar su negocio. Arantxa es directora del área de Big Data and Advanced Analytics en Innova TSN, que es un proyecto que nació en 2014. 2004. En 2004, perdonar. Ya somos casi hace ya 18 años que ha estado en TSN y en Innova, y desde entonces se ha dedicado a la innovación y a la especialización en la aplicación de lo que es el tratamiento de datos para la toma de decisiones. En los últimos 8 años ha empleado la analítica en entender y analizar cómo el fraude afecta a todos los ámbitos de las compañías. Y de la mano de estas organizaciones con las que ha trabajado, y os digo que ha estado en sectores tan variados como telecomunicaciones, suministros, seguros, banca, etcétera, ha diseñado estrategias con Machine Learning y con inteligencia artificial para atajar este problema tan difícil y tan escurridizo como es el fraude. La conclusión es que la constancia, el conocimiento del negocio y la vanguardia tecnológica son los perfectos aliados en la lucha contra el fraude. Y de eso versará hoy su conferencia, que no dudo que os va a interesar muchísimo, porque os lo va a contar desde la práctica en el trabajo que ha realizado en todos estos clientes. Arantxa, cuando quieras. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por la presentación. Cuando has empezado a decir que había estado en tantos sectores, de repente me sentí muy mayor. Digo, eso es para haber pasado por muchos sitios. Lo que pasa que eso es cierto, que lo que abre es pues una visión muy amplia. Voy compartiendo pantalla. Una visión muy amplia en lo que estamos trabajando, en lo que nos puede aportar pues, el emplear la información para extraer conclusiones. Bueno, Marta me ha presentado a mí, yo os voy a hacer una breve, muy breve, prometo, presentación de lo que es la compañía. Pues Innova nació hace 18 años, como comentaba Marta, y es un proyecto que salió siempre alrededor de todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la información. Estas técnicas de Advanced Analytics no son nuevas, la matemática, la estadística siempre ha existido y el valor que puede aportar la información ha estado ahí. Y entonces
Desde sus inicios, Innova ya empezó a trabajar en cómo esos datos podían proveer valor a nuestros clientes. Hemos ido creciendo, ya somos como 300 personas distribuidas en varias localizaciones, en Madrid, en Barcelona, en Londres, en Bogotá y en México. Y nos ocupa lo que nos ocupa y además nos entretiene y nos divierte es generar soluciones completas de todo lo que sea, de todo el valor que nos puede dar del dato en soluciones que pasan por diseñar un caso de negocio, buscar información, entenderla, diseñar cómo podemos aportar mejoras, construirlo, industrializarlo y que además se mantengan vivos y resulten beneficiosos para los clientes. Esto lo podemos hacer porque combinamos muchos perfiles, estamos siendo capaces de poner en común muchísimos conocimientos tecnológicos de plataforma, de datos, con esta explosión de la información que hemos tenido en los últimos años, con expertos especialistas en negocio que nos dan apoyo pues, para hacer soluciones más cercanas a resolver problemas de marketing, problemas de la energía, problemas de fraude, problemas de lo que nos vayamos encontrando. Pero sí que tenemos una especialización muy clara en todo lo que tiene que ver con estos sistemas, su soporte, su análisis y el entendimiento y la estrategia y los patrones que subyacen detrás de toda esta información. Bueno, pues para hacer todo esto y cómo nos organizamos, nos hemos estructurado pues, en los 4 grandes bloques en los que nos vamos a apoyar desde un punto de vista técnico y tecnológico para extraer este valor. Por un lado, la parte de Data Value, que es aquello que llamamos que nos ayuda a construir pues este universo de información que nos describe la realidad y que están ahí todas las pistas y todo el valor de lo que va a ocurrir a futuro. Tenemos una parte de Advanced Analytics, la más divertida, pues que nos encargamos de implementar o descubrir patrones que podamos dibujar a través de ecuaciones, a través de modelos matemáticos y estadísticos que nos van a predecir futuro, nos van a encontrar pues, la mejor manera de resolver un problema a través de algoritmos de optimización. Tenemos una tercera pata que es poner en valor todo este conocimiento del dato, incluso de la predicción, para acercarnos a los clientes de manera mucho más eficiente a través de campañas, de marketing directo, de eventos en tiempo real. Pero luego todo tiene que estar soportado por un punto muy importante y es esa plataforma tecnológica que nos permite trabajar con estos volúmenes de información que vamos a ver que ha explotado en el mundo del fraude también, pero también de soluciones que además nos permitan ejecutar procedimientos iterativos, procedimientos muy complejos basados en algoritmias muy extensas y además devuelvan el resultado en un tiempo razonable. Nos apoyamos en muchas tecnologías y esto es lo que también nos ayuda a acelerar la puesta en producción de los proyectos, pero también incluso desarrollos que no van necesariamente sujetos a plataformas que van detrás de una licencia o que vienen acompañadas de una licencia sujeta a coste. Y nos permite además esto, es un empuje, es una palanca para poner soluciones en aquellos sitios que igual determinadas plataformas pues, son un impedimento y podemos hacer analítica prácticamente en cualquier sitio. Ya sin más, prometí que era breve. Aquí tenéis ya un ejemplo de los diferentes logos con los que hemos trabajado y al final no es más que una representación de lo presente que está la analítica hoy por hoy en el mundo en general, desde las empresas privadas hasta sectores públicos en cualquier tipo de negocio. Y además sí que hablamos pues de lo que nos ocupa hoy. Realmente todo pasa por siempre en un proyecto, en cualquier... ¿Hay una persona que levanta la mano? No sé. Oh. Siempre partimos de una definición de lo que es lo que queremos acotar, qué es lo que estamos persiguiendo. En el caso de fraude parece una definición muy clara y es que estamos buscando pues, una determinada acción entre un conjunto de actividades en la que si pudiéramos identificarlo o definirlo con algo en particular es porque detrás no es un error, lo que hay es un ánimo de lucro, que por supuesto es deliberado,
y tiene una característica que es muy molesta desde el punto de vista de la analítica, desde el punto de vista también de los técnicos que se encargan de acotarlo, y es que cambia. En el momento que detectamos un patrón, tiende a ocultarse, a cambiar de nombre, a cambiar de traje y presentarse de otra manera. Y además es algo que para nada está yendo a menos. El mundo de la tecnología, ya veremos, pues está haciendo que veamos un patrón creciente, y además es contagioso, es decir, cuando no se hace nada tiende a crecer y a generar esa sensación de que no está perseguido, de que no se castiga, y puede ser y empieza a crecer en nuestro alrededor. ¿En qué impacta? Realmente muchas veces pensamos, bueno, quizás en la cuenta de resultados, y quizás no es necesariamente uno de los impactos más graves que está pasando, pero a mí me parece de los más importantes es en cuanto a la percepción que se va a tener de la compañía y en cuanto a la calidad de los procesos que se ejecutan, que no solamente afectan a eso que se está ejecutando un fraude, en el que está dañando un determinado procedimiento, una determinada instalación, sino que además va a afectar a todos los procesos que podrían ejecutarse de manera más ágil, con mayores recursos, pero que se están dedicando a una parte de acotar y de poder restringir de alguna manera pues, que eso esté ocurriendo. ¿Qué nos hemos dado cuenta y por qué aparece la analítica en este mundo? Tradicionalmente el fraude siempre se ha acotado o siempre se ha perseguido a través de mucho conocimiento de negocio, todas aquellas áreas o expertos que estaban en la responsabilidad de determinar, identificar cuando se estaba ocurriendo algo especialmente pues, sospechoso de fraude, pues se establecía una serie de procesos, una serie de reglas para garantizar que se estaban pasando por los caminos adecuados. Esto es estupendo porque realmente nos da un conocimiento muy preciso de lo que ocurre y se ponen una serie de limitaciones o de controles para que deje de ocurrir. Podemos justificarlo y podemos saber qué está pasando y cómo está evolucionando, pero lo que ocurre es que generalmente este fraude cada vez está yendo a un grado de expertise mayor, y la velocidad a la que se adquiere el conocimiento de esos fraudes es inferior a la transmisión del fraude, la evolución o el cambio de los patrones. Con lo cual, en el momento que se establece un procedimiento para acotar un fraude, pues casi está a la vez el salto de esos controles que se han impuesto. El hecho de poder identificar nuevos patrones, ese nuevo patrón requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere mucho estudio y análisis a nivel de detalle. Implantar esos nuevos controles no solamente es dificultosa, sino que además está entorpeciendo los controles, los procedimientos habituales y los que son legales, los que son lícitos. Y luego, una vez que incorporados, vuelven a saltarse y cada vez tenemos un sistema más encontrado. ¿Qué hemos aprendido además con estos últimos ya casi 2 años que llevamos encima, donde la transformación digital con el hecho de una pandemia que se nos ha venido encima, que nos ha cerrado nuestras casas, y hemos empezado a, de repente, en 2 años, evolucionar en la transformación digital lo que dicen estudios que hubiéramos evolucionado en 5 o 6. Hemos tenido una explosión de los procedimientos y de las relaciones a través del mundo digital, y lo que se observa detrás es que para nada estos controles parecen más rígidos, sino que genera pues, este escenario fuera de no personificado, genera una serie de información disponible que hace que se dispare y cada vez veamos sobre todo más fraudes en entornos digitales, en transacciones, en un montón de circunstancias donde vemos que esto va acrecentando. Esto tiene una pega, y es que dejamos de ver la cara de la persona que puede estar provocándolo, pero también tiene un punto a favor, y es que toda esa información que nos está llegando puede relacionarse, es más rica y podemos tener más pistas para poder encontrar pues, qué es lo que está pasando, dónde se nos está escapando y cómo va evolucionando esos fraudes. ¿Cómo hemos ido evolucionando? Realmente la implantación de la analítica para apoyar en sistemas que soporten, que ayuden
en localizar este tipo de comportamientos, pues como todo, pues ha tenido un proceso de maduración y de incorporación de nuevas tecnologías o de nuevas metodologías. Pues inicialmente podríamos estar hablando de detecciones muy manuales, pues casi a través de denuncias o a través de casos ya muy claros de sospecha. Esto hace que podamos trascender de esos casos particulares y establecer reglas de negocio donde, pues a base de mucha experiencia y mucho análisis y mucho ensayo, pues se establecen una serie de reglas y procedimientos como para poder identificar que cuando pasa algo en particular podamos apostar que realmente ahí ha habido fraude. Y luego ya por fin viene, y no es tan antiguo, la incorporación de técnicas más elaboradas, de técnicas basadas en los datos, basados en la analítica para detectar patrones que nos ayuden a encontrar más allá de ese conocimiento de negocio esos patrones. Lo cual no significa, y es uno de los grandes errores, y lo veremos un poquito más en detalle, que nos podemos encontrar cuando buscamos o cuando implementamos analítica, que nos olvidamos del conocimiento real de negocio. Para mí en la cúspide está la combinación de la información y todo el valor que podemos dar desde el punto de la analítica, pero sin olvidar pues todo ese conocimiento y esa sensibilidad de los procedimientos que se están ejecutando, de lo que ocurre, que aporta el punto de vista en el negocio. ¿Y qué es lo que buscamos cuando implementamos analítica? ¿Qué significa? Lo que significa es poder disponer de una imagen lo más representativa de la realidad que nos permita investigar. Luego ya meteremos la parte de algoritmia, pero que nos permite investigar a través de un mundo medio ficticio que nos vaya a representar los datos en un solo punto. Vamos a concentrar toda esa información relacionada con nuestro negocio en un determinado sitio, que nos ofrezca esa visión lo más completa posible de lo que ocurre para luego y que sea nuestro campo de acción, nuestro cambio de investigación. La analítica permite, con todos esos datos, que son infinitos, si podemos hablar de infinito, podemos coger esa información y verla de una manera sintetizada, de manera agregada, pero con un sentido del KPI, de insights, de métricas que nos describan la situación sin entrar al detalle en concreto. ¿Para qué necesitamos? Pues lo necesitamos porque tiene que ser nuestro campo de investigación, que seamos capaces de explorar, de visualizar qué ocurre, las tendencias y entender qué está ocurriendo y cuál es su progresión, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Uno de los grandes retos, además, es con este escenario y que nos puede ofrecer y que esperamos que la analítica nos ayude, es poder cuantificar el fraude. Y ahí tenemos dos puntos importantes. El fraude conocido, el que ya sabemos identificar y que sabemos este patrón y podemos detectarlo, incluso ir a por él y acotarlo, incluso dejarlo aislado. Pero hay un reto importante que es el desconocido, todos aquellos fraudes que están ocurriendo y ni siquiera somos conscientes que están pasando. Hay un robo de energía, hay unas transacciones bancarias que se están ejecutando y no son lícitas y nos están detectando. El poner controles que seamos capaces de inferir que eso está ocurriendo y en qué medida eso se nos está yendo por ahí, pues es uno de los aspectos más importantes que la analítica puede ayudar a acotar. El siguiente paso ya es el detectar esos patrones anómalos que abren nuevas líneas de investigación. El fraude conocido no es que no sea importante, pero aquello que desconocemos y que no sabemos qué volumen tiene, generalmente suele ser más grande que lo que tenemos medianamente acotado. Vamos a ser capaces de industrializar estos procesos porque estamos hablando de mucha información, que la estamos agregando, la estamos dando un punto de vista único, pero también somos o podemos aportar herramientas que esto se automatice y podamos poner en producción y podemos poner en operación muchas soluciones que de otro modo podrían implementar o podrían tender a tiempos muchísimo más abiertos. Y el último punto, y que haré muchísimo hincapié y que Marta lo nombraba en su presentación, es mantener siempre líneas de investigación abiertas. Los modelos o las soluciones analíticas no mueren una vez terminadas, sino que siguen ahí
y que nos permitan abrir y tener muy en cuenta nuevas líneas de investigación que nos permitan evolucionar y seguir a la par de este fraude que va cambiando y que se nos escurre a medida que pasa el tiempo. Las soluciones analíticas dedicadas al fraude tienen algunas peculiaridades concretas que los hacen un tanto distintos al resto de modelos o al resto de soluciones de predicción o analíticas. Y que suponen una serie de errores que luego pasan factura a la hora de ponerse a operar sobre ellos. Una de las cosas que hemos observado muchas veces y que ocurre que no se tiene en cuenta es que se implanta un sistema de fraude que luego no puede probarse, no se puede implantar. Suponemos que hay que, para validar o realmente concretar que ese fraude existe, hay que desplazarse a una zona que no es viable. O resulta que el coste de desplazarse es casi superior que el retorno que pudiéramos encontrar una vez que lo hemos acotado o la pérdida que se está produciendo. Entonces, tener esas dos líneas perfectamente coordinadas para saber que el resultado va a ser operable es especialmente importante. El segundo es lo que comentábamos al principio, ignorar el conocimiento de negocio y dejar que los datos hablen solos. Bueno, eso está muy bien, pero luego hay que verlos, hay que saber expresarlos y establecer un lenguaje común con los expertos para que entendamos qué es lo que hay ahí detrás, cómo de fiables son esos modelos y darles la inteligencia de negocio suficiente para que todavía sean mejores. Otro de los grandes hándicaps que vemos y que pueden ser una de las grandes causas de fracaso en algunos sistemas es no dedicar suficiente tiempo a la calidad del dato. Todos aquellos que se hayan enfrentado a la construcción de un modelo analítico en frente de un conjunto de data scientists acaban hartos de escucharnos del cómo está la información, otro análisis y ver cómo está. Sin un buen material no es posible traer un buen resultado. Y aquí es importante no solamente no fallar y encontrar los positivos, los que son fraude, sino además no molestar a los que no son fraude y abrir investigaciones sobre ellos que no han hecho nada puede ser también especialmente molesto, con lo cual todo lo que suponga darle cariño a esa información para que seamos seguros que nuestras decisiones basadas en ellos son correctas, no sobra. Entender que un modelo de fraude con unas peculiaridades, gracias a Dios una probabilidad de fraude baja, no es un modelo estándar de propensión a compra, sino que tiene unas particularidades concretas y hay que acercarse a él desde esa óptica, desde ese conocimiento profundo. Luego no ensayar, creer que el fraude, y lo repetía y siento decirlo tantas veces, pero no es algo que permanezca estático, sino a medida que lo persigues, cuanto más éxito tienes tú, más cambia el fraude. Esto es una persecución, con lo cual tiene que estar sujeto siempre a ensayos y comprobar que los resultados que estamos obteniendo son tan buenos como eran antes y si no es así, probar nuevas estrategias para sorprender y para sorprendernos nosotros mismos haciendo nuevos hallazgos que nos permitan establecer nuevas rutas o nuevas estrategias. ¿Cómo montamos o cómo pensamos para nosotros desde un punto de vista muy esquemático cuál es este ciclo que recomendamos y que desde nuestro punto de vista ha dado siempre muy buenos resultados y hace que los sistemas sigan activos y sigan dando resultados a lo largo de los años? Lo primero de todo empieza pues, en entender esa información, hacer un análisis exhaustivo, integrar diversas fuentes de datos, estar seguro que el dato que estamos dando es bueno, entenderlo bien, entender cuál es el negocio actual, porque además nos va a marcar el pasado. Eso, como se haya actuado antes, nos va a dar información de cuáles y cómo han sido los fraudes que hemos detectado y que van a suponer nuestra fuente de información más importante para ir a descubrir cuándo eso se está repitiendo en nuestra población.
Lo siguiente es elaborar esa estrategia analítica, que ni es única ni se hará solo una vez. Pero bueno, habrá un momento en el que pensemos que en función de los datos que tenemos, en función de todo nuestro contexto, en función de cómo se haya trabajado, tenemos que establecer una estrategia analítica. Esta siempre pienso que es la parte más divertida porque es la más creativa y la más cambiante, y no hay una solución única. Hay muchas y en función de cuál va a ser el objetivo, cómo lo vamos a implantar o cómo lo vamos a explotar, podemos optar por una y por otra. Y ahí tendremos que estar coordinados con todas las áreas expertas que nos indiquen, nos orienten cuál es la mejor. Y pilotar. Muchas veces este paso se salta por las prisas, por querer tener un resultado definitivo en producción y empezar a celebrar el éxito. Pero esta parte es importante porque dar con una estrategia analítica verdaderamente eficiente en la primera vuelta, pues a veces se hace complicado. Y de esta manera tenemos un entorno de ensayo muy controlado, con un piloto chiquitito, en el que podemos probar si realmente los resultados que estamos obteniendo son buenos o no buenos, aprender y hacer las rectificaciones que sea necesario antes de invertir lo que pueda suponer empezar a demostrar que esos fraudes son reales. A partir de ahí vamos a aprender una otra lección no tan importante, y es cómo realmente se opera en el contexto en el que estemos trabajando. No es lo mismo hacer un análisis de documentación porque un determinado expediente parece que es sospechoso de fraude, que tener que ir a inspeccionar pues una instalación en un sitio concreto más o menos alejado. Y eso está sujeto a una serie de logísticas, a una serie de gastos y costes y molestias para los propios clientes que es necesario coordinar. Entonces, de esas lecciones que vamos a aprender en el piloto, vamos a ser capaces de entender si la estrategia analítica que estamos proponiendo es correcta, si estamos o necesitamos depurar algún matiz porque podemos tener mejores resultados, y además alinearnos por cómo va a ser la implantación o cómo va a tener esto, cómo va a repercutir realmente en el negocio final. Los modelos no acaban aquí porque tienen que estar vivos y tienen que seguir creciendo, y probablemente haremos una serie de acciones, haremos una serie de investigaciones y tendremos unos resultados de si hemos acertado, no hemos acertado o qué vamos encontrando. Esta información es muy valiosa, es la que nos va a enriquecer y nos va a dar la capacidad de que nuestro modelo no muera, de que la solución analítica no se quede estanca y cerrada, y probablemente pierda eficacia con el tiempo, sino que recupere esta información y volvemos a empezar en un proceso de mejora continua el ciclo. Siempre establecemos como 3 grandes bloques muy alineados con esta estrategia. Pues una parte muy enfocada al análisis del dato, otra para la parte de estrategia analítica y otra en ese seguimiento y mejora. Cuando hace, pues no tanto, hará 6 años, 7, una cosa así, que no teníamos tanta explosión de todas estas técnicas que ahora aparecen ya en todas partes, como Machine Learning, inteligencia artificial, sino que teníamos una analítica también, pero mucho más tradicional. Yo siempre contaba que el tiempo que podíamos dedicar en el análisis del dato y en la estrategia analítica era como 50-50. Podíamos entender que era un esfuerzo que iba a estar muy equilibrado. Hoy por hoy, el análisis del dato exige una dedicación en torno al 80% frente a lo que nos resta de la estrategia analítica en un 20%. ¿Por qué? Pues porque estamos avanzando y cada vez más en estrategias analíticas y en tecnologías y en técnicas analíticas cada vez más sofisticadas, que se apoyan cada vez más en la capacidad computacional de los sistemas, que perdemos capacidad de interpretación y análisis, con lo cual la información, que además es todavía más grande y más grande cada día crece exponencialmente, pues tiene que ser de la mejor calidad para que el resultado de nuestros modelos sea el mejor. Si incrementamos volumen, aumentamos complejidad en las tecnologías, nos obliga a que esa entrada de información sea lo más correcta posible. Y un poco por así los grandes, y esto ya es como muy de detalle, pero
pero los grandes bloques de tareas por los que atravesamos es entender, hacer un análisis muy exhaustivo de la población a la que vamos a investigar, la población que ha sido investigada en el pasado, entender qué tipo de información es la que nos rodea y cómo se relaciona entre sí, entender esas correlaciones o esa relación que existe entre esos fraudes que hemos conocido el pasado y las reglas de negocio que tradicionalmente las áreas expertas han incluido, muy importantes depurar, entender qué es el sesgo y cómo está representado en esa población, es decir, conozco todo el fraude que existe, qué volumen de fraude desconocido tengo, he ido siempre a patrones pues ya muy conocidos, muy estereotipados y repetidos a lo largo del tiempo, pero hay un volumen ahí que no voy a encontrar, ¿cómo va a afectar eso? Si yo analizo una población pequeñita, que siempre ha sido mi entorno de sospecha, si lo enfrento a mi población general donde están los sospechosos. El resto ya será pues, tareas muy técnicas que nos ayuden a modelar la realidad a través de toda esa información dispersa y hacer grandes indicadores estamos hablando de miles en el escenario actual, pero sí que nos dan una representación, una imagen de lo que es la realidad en datos, pues la vamos a pasar a indicadores, la vamos a pasar a información representativa y de valor. Vamos a ver y vamos a estudiar cómo de homogéneas son las diferentes poblaciones. Y eso es pues, un trabajo dedicado, es un trabajo donde el data scientist vuelca todo el esfuerzo. Y una vez que tiene esa foto clara, probablemente no terminada, pero sí suficientemente clara, avanzamos a la fase de estrategia analítica. Aquí hemos hecho una evolución que realmente luego seguimos y mantenemos cuando desarrollamos un proyecto. Empezamos a hacer un análisis muy supervisado, sabiendo cuál es el fraude y entendiendo los que ya existen. Intentamos ir hacia modelos que sepamos por qué ocurren las cosas, soluciones analíticas que sepamos explicar por qué un determinado punto, un determinado expediente, un determinado terminal está siendo objeto de fraude. Intentamos averiguar las causas, pero luego hay un salto cualitativo importante y es ir a modelos más sofisticados, modelos basados en tecnologías Machine Learning, que perdemos interpretabilidad pero ganamos en eficacia. La modelización consiste en aplicar todas las técnicas que están a nuestra disposición, desde el análisis pues muy orientados a menos, técnicas más interpretables, menos interpretables, ponerlo todo en valor y construir una solución que nos dé la mejor de las eficacias. Al final nosotros entendemos el número, el ratio de éxito que estamos buscando. Esa es nuestra métrica principal. Todo esto traducirlo en un piloto que podamos probar si nuestra estrategia es exitosa. El siguiente paso, y no menos importante, es productivizar. Leía hace, y no demasiado, que en torno al 30% de las soluciones de carácter analítico ven la luz, lo cual desde el punto de vista de los que nos dedicamos a esto, pues se nos saltan las lágrimas, porque es un esfuerzo enorme que se queda a los límites de ponerse en producción y realmente observar ese beneficio. Bueno, pues la manera de poder evitar este tipo de problemas es anticiparse, como todo en esta vida, y es planificar esa puesta en producción cuando estamos dibujando ese caso de uso. Bueno, ¿cómo lo vamos a poner en marcha? A través de estos pilotos, a través de esos ensayos, es una buena manera de tenerlos en cuenta. Y luego no abandonar el sistema a su suerte, sino siempre volcarnos sobre él. Hacía antes mención a una característica concreta que tiene el fraude. Y bueno, pues uno de los problemas que tiene y que siempre nos genera muchos dolores de cabeza es el sesgo que tenemos en las poblaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que pues por mucho que nos gustaría, desde un punto de vista de negocio, inspeccionar a todos y cada uno de nuestro universo de clientes o de proveedores o de lo que toque o que sea relativo a nuestro negocio, no es viable. Entonces, generalmente y en el pasado y lo que va a ser
nuestro punto de partida y de estudio es una población sospechosa, que pues hay una serie de características que nos han indicado, que nos han inclinado a ir a investigarles. Esto quiere decir que de aquí vamos a encontrar una proporción de fraudes muy superior a lo que nos vamos a encontrar realmente fuera, si investigáramos a todos. Y nuestros sistemas, las soluciones analíticas, tienen la capacidad de que van a ser capaces de hacer un análisis exhaustivo a toda nuestra población, pero no va a ser la misma proporción de fraude que tenemos en un conjuntito de análisis, en un conjuntito del pasado, que enfrentarnos al total. Adicionalmente, como todo lo que se ha encontrado en el pasado, que se ha basado en una serie de reglas de negocio, vamos a encontrar patrones muy estrictos y va a ser difícil que los modelos analíticos encuentren algo distinto, porque los modelos analíticos no son una bola de cristal, aprenden del pasado, entienden cuáles son las claves y la combinación entre ellas que nos indican que hay fraude, pero no vamos a poder detectar los nuevos si alguien no nos da las pistas. Y cuando los fraudes encima es especialmente cambiante, pues a lo mejor llega un momento que vemos que esos patrones han cambiado. Con lo cual, tenemos que estar siempre implantando e imponiendo pues, nuevas técnicas que nos ayuden a acotarlo, pues a través de buscar pues, determinados comportamientos que se alejan de la media y que nos pueda otra vez empezar a despertar sospechas. La analítica lo que nos va a aportar es que vamos a ser capaces de ver estas anomalías de una manera más global. Hay otras estrategias como las muestras aleatorias que, bueno, pues que una vez haciendo un análisis en un caso real en el que el cliente pues con 10 millones a su vez de sus clientes, pues en un momento dado dijo, bueno, y si hago una muestra aleatoria para saber realmente a qué fraude tengo, pues siguiendo un poco la formulación que te indica a partir de cuál es la muestra que tú tienes que generar para que sea fiable, nos salían pues 250.000 inspecciones que era necesario realizar para poder tener una muestra fiable, con lo cual muchas veces llega a ser inabordable. Aparte de que nos obliga a tener constantemente esta muestra actualizada para que no sea una foto de ahora y dentro de 2 años no valga. Con lo cual llega a ser, no es posible. Y hay que buscarse otras estrategias, incidir especialmente aquí, para no quedarnos obsoletos en unos fraudes o unos comportamientos que hemos aprendido del pasado y que pasados 3 o 4 años ya no existen. Un caso particular, y cuando empezamos en una de las experiencias de fraude más largas yo creo que hemos tenido, porque llevamos hoy por hoy en vigor trabajando pues 8 años prácticamente de manera ininterrumpida, fuimos avanzando y creciendo y sofisticando el sistema, tanto a nivel de datos como a nivel de tecnologías. En el 2013, cuando para presentarnos como Advanced Analytics nos suponía mucho esfuerzo de explicar que nos dedicamos, que lo que estamos empleando son herramientas matemáticas, estadísticas que nos digan cuáles son los principales indicadores o la combinatoria que nos hace que esto que vayamos a encontrar más fraude unos u otros, tuvimos que abordar pues, estrategias de modelos interpretables, es decir, conjuntos de datos muy limitados, también el escenario era completamente diferente en cuanto a información que podíamos disponer, los sistemas también eran bastante más rudimentarios, o parece mentira, pero hace 8 años ya no eran capaces de procesar los datos que hacemos ahora, pero es que además las conclusiones de nuestro trabajo tenían que ser aceptadas, entendidas y que el propio negocio apostara por ellas. Esto lo hacemos con tecnologías, o con técnicas más bien, pues de segmentaciones, haciendo árboles de decisión o regresiones, que son técnicas que podemos poner en palabras entendibles el por qué un determinado proceso entendemos que es muy propenso a tener fraude. Aquí nos basábamos pues, de toda la información que estaba a nuestra disposición, las variables que realmente decidíamos o aquellos indicadores que veíamos que efectivamente nos iban a ser significativos a representarnos y a orientarnos
aquello que teníamos que prestar una atención individual, eran 14, no eran mucho más. Teníamos que hacerlos a mano y entender por qué una determinada característica es representativa o no y ponerlo en común con negocio. Aquí el éxito estábamos partiendo de un éxito de un 3%, pues llegamos hasta una media al cabo de los años de un 12% de éxito implantando el sistema. Pasados 3 años irrumpen otro tipo de tecnologías, irrumpen una captura de información mucho más amplia y ya pues las técnicas de analítica están muchísimo más maduras, están mucho más inmersas en la sociedad. Cualquiera pues ya empieza a oír de lo que es el deep learning, de lo que es machine learning, y podemos optar a modelos muchísimo más sofisticados donde no solamente está esa tecnología, sino que además partimos de miles de millones de datos. De hecho, si no recuerdo mal, creo que eran 500.000 millones de datos que traducimos en 3.500 variables. Hemos pasado de 100, 200 a 3.500. Nuestros modelos empiezan a trabajar, en lugar de con 14 variables, pues empezamos a trabajar con más de 300 variables. Y no solamente con un modelo, sino ensamblando y encontrando la mejor adecuación para este problema en particular. Aquí volvemos a disparar el éxito y nos vamos hasta un 20% hasta ahora mismo, que seguimos trabajando, pero seguimos evolucionando el sistema. Primero porque ha habido un cambio muy profundo en la sociedad en los últimos años que nos hace recuestionar asunciones que habíamos tenido hace 4 años, pero también porque irrumpen en el mercado y irrumpen otro tipo de tecnologías que todavía nos potencian más la capacidad de detección. Y ahora mismo pues estamos empleando pues, otro tipo de soportes basados en cognitivos que nos ayuden a detectar patrones anómalos, no solamente porque nos indiquen que son más propensos a una fraude, sino son distintos. Y nos va a abrir pues esa puerta a todo aquello que sabemos que existe, pero que no conocemos y que nos cuesta investigarlo. Entonces, una fuente de información muy valiosa para las áreas expertas porque les permite también conocer aquello que no, hoy por hoy no tienen acotado. Así en números, bueno, realmente los beneficios, y recuerdo una frase que me dijo pues el cliente del proyecto que os contaba antes, a los 8 meses de ponerse no, 8 meses de su construcción, 2 meses en producción, y bueno, pues contar que realmente el esfuerzo invertido, esfuerzo en términos de costes de la solución en todo su ámbito, pues había sido ya amortizado solo con la recuperación que estaban teniendo de los fraudes que están siendo detectados, con lo cual pues, es un orgullo pues, haber podido participar de una manera tan efectiva con ellos y de hecho ahí seguimos. Pero realmente los beneficios se miran y se pueden analizar desde varios puntos de vista. Está claro que vamos a mejorar en la detección, vamos a incrementar este conocimiento y vamos a poder poner barreras pues de aquello que empiece a ocurrir antes de que el problema se expanda. Pero luego también vamos a ser capaces de detectar más analizando menos, con lo cual eso también supone un ahorro en los esfuerzos y automatizar soluciones que de otra manera pues suponen muchas horas de áreas expertas que no aportan realmente un valor a la compañía. Pero luego somos capaces de multiplicar por 15 desde los orígenes de los tiempos, implementando esta serie de tecnologías, el éxito que se está obteniendo. Y ya, yo creo que un poco el mensaje final es que el fraude sigue siendo muy esquivo, que es difícil estar por delante, pero lo que no podemos es quedarnos muy atrás y hay que permanecer trabajando, estar muy cerca y tener siempre muchísima curiosidad y muchísima proactividad para descubrir pues, cómo evolucionan los sistemas y cómo evolucionamos nosotros y nuestra sociedad. Y pues muchas gracias por escucharme. Si tenéis cualquier pregunta. No te oímos, Marta. Estás en silencio. Ay, gracias, sí. Estaba en silencio. Muchas gracias, Arantxa. Sí que tienes
preguntas a través del chat que te voy a ir trasladando. La Vale. primera nos pregunta que cuál es el esquema de fraude que mayormente se ha detectado y si podríamos dar alguna estimación del el monto promedio de pérdidas. Esto depende del sector, depende de la compañía, depende del país. Esto es la pregunta inmensa. Te podemos hablar de un caso en particular, ¿no? Sin hablar de la compañía, sin hablar siquiera del sector. Pero esquema de fraude, bueno, pues estos eran unos fraudes muy tecnológicos y eran fraudes profesionalizados, la mayoría. O sea, en este caso pues era una instalación tecnológica que está sujeta a que un profesional la incorpore, la instale, la configure y vendía el fraude a la vez que el propio dispositivo. Monto de promedio, estamos hablando de una empresa muy grande y en términos podría suponer en torno al 5% del material que suministraba, digamos, ¿no? Del concepto que suministraba. Entonces es un volumen muy alto como para que una solución de este estilo pues, resulte rentable. Muy bien, pues muchas gracias. Como os decía, Arantxa, depende mucho del sector y os hemos mandado un poco en función del sector cuáles son los fraudes más corrientes o que ocurren con más asiduidad. En telecomunicaciones sería el caso del IRSPF, es el International Revenue Share Fraud. En suministros, pues los enganchos ilegales, las dobles acometidas, todo el tema que os ha contado Arantxa en la presentación. En seguros, los falsos y siniestros. En banca, pues todos los casos de suplantación de identidad o de utilización fraudulenta de tarjetas. Y es muy difícil hablar de montos, pero además del caso que os contaba Arantxa, os podemos decir que también en otro caso de una empresa en el sector eléctrico, el fraude lo cometía una empresa, porque claro, cuando hablamos de montos habría además de diferenciar al sector, diferenciar si el defraudador es una empresa o un individuo o si es una mafia, porque si es una mafia estamos hablando ya de cantidades que llegan a los millones de dólares o euros, ¿no? Pero bueno, en el caso de este fraude a la empresa, el fraude supuso la totalidad de la primera fase del proyecto analítico, para que veáis que con un solo cliente se consiguió recuperar todo lo que había sido la inversión en el proyecto analítico. Bueno, te preguntaban también, Arantxa, es que en la presentación hablabas de sesgo en fraude y mencionabas la necesidad de mantener actualizada, pero nos dicen que no se veía bien en la transparencia. No sé si sabes a qué transparencia se están refiriendo. Sí, supongo ¿Qué que es lo sí. que decías? ¿Vale? Bueno, realmente aquí lo que queremos decir es que los modelos de fraude tienen una particularidad concreta y es... vale, ya lo veo. Acabo de verlo. A ver. Mira.
¿De acuerdo? Bien, aquí lo que estamos diciendo es las dificultades que supone en un análisis o un acercamiento para tratar de remitir el efecto o mitigar el efecto que tiene el sesgo en los proyectos de fraude es hacer muestras aleatorias. Bueno, pues si yo me sé que siempre se hace este tipo de fraude y no me conozco los nuevos, la manera de detectarlo sería, bueno, pues voy a hacer durante toda mi población, en todos mis casos, voy a hacer una muestra aleatoria. Eso significa, para hacer una muestra aleatoria, para que sea representativa desde un punto de vista estadístico y sea buena y sea fiable, pues hay que hacer una magnitud de inspecciones o de análisis enorme. Estamos hablando pues, que en torno a una población de 10 millones podríamos estar haciendo 250.000 inspecciones, lo cual en términos de coste pues, es inabarcable. Pero además no solo eso, sino que no sería suficiente con hacerlo una vez, sino periódicamente tendríamos que mantener esta muestra actualizada, revisar y volver otra vez a actualizarnos porque el fraude cambia, porque los ratios cambian. Con lo cual la inversión, este acercamiento es complicado de mantener y de proponer a cualquier entidad por el coste que implica y el beneficio que repercute, que no es también el cometido, que es encontrar los fraudes, ¿no? No sé si con esto. Yo creo que sí. Tenemos otra pregunta, Arantxa, y esta es más técnica. Dice si en el tema de la manipulación de contadores, cuando pasamos de los contadores manuales a los smart meters, si está existiendo este fraude o con este tipo de contadores ya este fraude no es posible. Ya está. Yo creo que con esto es posible y además sorprendentemente elevado. De hecho, una de las, porque concretamente aquí sí que hicimos un proyecto bastante serio con ellos, lo hemos repetido y lo hemos hecho varias veces, y se partía de esa premisa, pensando que los sistemas de seguridad que podían aportar estas tecnologías iban a impedir ejecutar determinados fraudes que se hacían en el pasado. Bueno, pues ya no haremos los fraudes que se hacían en el pasado, pero hacemos nuevos. Son distintos. Aquí nos enfrentamos a otro tipo de modelos, nos enfrentamos a fraudes profesionalizados, fraudes que tienen que ver con el hackeo del sistema e incluso acciones más directas sobre la propia red. O sea que sí, sí y no para menos. Este tema me lo sé. Sí, sí. Claro que sí. Bueno, la última pregunta para que cumplamos el horario. Te pregunta Arantxa si tienes conocimiento de alguna plataforma de inteligencia artificial que se esté usando como primer filtro del proceso de contratación, que te permita evaluar la intención de mentir de los candidatos para poder prevenir el ingreso de personas deshonestas a las... Interesante. Pues me parece una... A ver, hay sistemas y hay implantaciones. Yo, plataformas o productos concretos ad hoc para hacer esto, honestamente, los desconozco. Pero sí hay muchas iniciativas enfocadas en este sentido, donde está muy vinculado las áreas de riesgos, ¿no? Para intentar retener o no incorporar clientes a nuestros sistemas que ya de por sí pues, nos hagan despertar sospechas. Lo que comentas está dentro del ámbito del text mining o del sentimental analysis, en el que se hacen análisis de cómo se está acercando la persona o cómo establece esa comunicación, pues que igual que a través de datos de números, pues muy estructurados, muy tipificados, podemos tener esa información que nos está dando a través de cómo se expresa, qué palabras utiliza o incluso cadenas que son repetitivas en el tiempo. Y eso nos da muchos patrones y nos da muchas pistas de lo que ocurre o ese acercamiento no parece que vaya de una manera muy lícita, muy legal o con buenas intenciones.
No te puedo decir marcas en particular, pero sí que las técnicas analíticas están ahí para poder construir esas soluciones igualmente. Pues muchísimas gracias, Arantxa. Creo que ha sido interesantísima tu charla y desde luego ha quedado evidente que el tratamiento de los datos es una de las mejores herramientas para poder prevenir y detectar los casos de fraude en las compañías. Solo agradecer a todos la participación, que sepáis que el que quiera el certificado de asistencia puede solicitarlo con un coste de 4 euros y que nos veremos en la próxima webinar de la asociación. Muchas gracias a todos por asistir. Y gracias, Arantxa. Muchas gracias a vosotros. Voy a conectar esto. No sé. La otra vez.